El silencio aquí arriba no es paz. Es una ausencia tan vasta que devora los pensamientos. Floto, ingrávido, pero cargado con el peso de mundos. La tierra, esa canica azul suspendida en terciopelo negro, parece tan lejana, tan ajena a la tempestad que se gesta en mi interior, y temo en el corazón mismo de la realidad. Dicen que el espacio es la última frontera, pero hay fronteras dentro de nosotros, límites que nunca debimos cruzar. El eco de la voz de Anya, fragmentado, distorsionado, aún resuena en los corredores de mi memoria, un recordatorio constante de aquel día en el proyecto Quimera. ¿Fue mi vacilación? ¿Mi error de cálculo? La pregunta es una herida que nunca cicatriza, supurando culpa en la quietud de la noche lunar. Me llamo Mason Carter, exobiólogo de la AERP, o lo que queda de él. Hubo un tiempo en que mi nombre se asociaba con la promesa, con el brillante futuro de la exploración interdimensional. Ahora es un susurro, una nota a pie de página en informes clasificados, manchado por el desastre. El proyecto Quimera, un nombre irónico para una empresa que pretendía vislumbrar otros planos de existencia y que, en cambio, solo abrió una puerta al infierno personal de muchos, y al mío en particular. Vidas truncadas, carreras destrozadas, y yo, el arquitecto de esa ruina, flotando ahora hacia otra posible catástrofe, como una polilla atraída por una llama aún más grande y devoradora. Recuerdo el olor acre del ozono aquel día, el chirrido agudo de los condensadores sobrecargados justo antes de que la contención fallara. La luz, una luz imposible que no pertenecía a nuestro espectro, rasgando la realidad del laboratorio. Y Anya extendiendo su mano hacia mí, sus ojos reflejando un terror que se grabó a fuego en mi alma. Luego, la oscuridad, el grito ahogado. Sobreviví, si a esto se le puede llamar vida. Una existencia de pesadillas recurrentes, donde su rostro me acusa en silencio, donde los fantasmas de mi equipo me observan desde las sombras de mi apartamento. Un santuario convertido en mausoleo de mis fracasos. Sofía, mi ancla, mi Sofía. Intenta comprender, lo sé. Sus ojos, faros en mi tormenta personal, buscan al hombre que una vez fui, pero incluso su amor infinito lucha por penetrar la coraza de autodesprecio que he construido. Owen y Olivia, mis pequeños, sus risas son como esquirlas de un pasado feliz que se siente a eones de distancia. ¿Cómo explicarles que su padre no es un héroe espacial, sino un hombre perseguido por los espectros de sus propios errores, enviado ahora a bailar con demonios aún más antiguos y desconocidos en la desolación lunar? La cabina del Argus es mi celda y mi confesionario. Cada panel parpadeante, cada lectura en los monitores parece juzgarme. Las estrellas, a través del viewport, no son puntos de esperanza, sino innumerables ojos fríos, testigos de mi inminente juicio. La Operación Orfeo, la llaman. Un descenso al inframundo. Apropiado. Nos dirigimos a la cráter Somnium, a la anomalía Selene, donde las leyes de la física, según los informes preliminares, se han tomado unas vacaciones indefinidas. Portales, dicen. Puertas a... ¿qué? ¿O a quién? Mi especialidad. Las anomalías energéticas, la firma residual de eventos interdimensionales. Irónicamente, la misma que me llevó al Quimera. Charlotte Maya, la directora de la ARP, con su sonrisa gélida y sus ojos que parecen conocer cada rincón oscuro de tu alma, me invitó personalmente. Una oferta que no podía rechazar, no con el fantasma del Quimera aún flotando sobre los archivos clasificados. Redención, insinuó. O quizás una forma elegante de deshacerse de un activo comprometido, enviándolo a una misión de la que pocos esperan que regrese intacto.
si es que regresa. El estabilizador de campo cuántico, el ECQ, mi creación bastarda nacida de las cenizas del Quimera, descansa asegurado en su compartimento. Un dispositivo que, en teoría, podría modular las fluctuaciones dimensionales, quizás incluso sellar estas puertas. O podría ser la llave que abra la caja de Pandora de par en par. La dualidad de mi trabajo, la salvación y la perdición contenidas en el mismo aliento, en los mismos circuitos. A veces, en la quietud artificial de la nave, creo oír susurros, débiles en el límite de la audición, como interferencias en una radio mal sintonizada con otra realidad. La luna se agranda en el visor, una esfera gris y desolada, un lienzo para los horrores que la humanidad aún no ha soñado. Cráter Somnium, el cráter del sueño, un nombre que me produce un escalofrío que nada tiene que ver con la temperatura de la cabina. Porque mis sueños, desde el Quimera, son cualquier cosa menos pacíficos. Son visitas guiadas al abismo, con Anya como mi cicerone silenciosa y acusadora. Y ahora, mientras nos preparamos para la inserción orbital lunar, una vieja pregunta, la misma que me ha atormentado durante años, resurge con una virulencia renovada. ¿Estoy aquí para cerrar puertas o estoy destinado, por alguna cruel ironía cósmica, a ser quien las abra de nuevo, desatando horrores aún mayores que los que ya llevo en mi conciencia? La quietud del espacio responde con su indiferencia helada, y en esa indiferencia encuentro un eco aterrador de mis propios miedos más profundos. La inserción orbital fue nominal, una coreografía precisa de encendidos y correcciones de rumbo que el comandante Rex Díaz ejecutó con la frialdad de un cirujano. Desde mi puesto monitorizaba las lecturas del ECQ, un nudo helado formándose en mi estómago. Los modelos predecían fluctuaciones menores, ecos energéticos de la anomalía Selene a medida que nos acercábamos. Pero lo que los sensores comenzaron a registrar era anómalo, incluso para una anomalía. Picos erráticos, caídas súbitas en campos que deberían haber sido estables, como el latido arrítmico de un corazón moribundo. No era ruido, era una señal, una especie de llamada y respuesta con algo que el dispositivo no estaba diseñado para interpretar. La doctora Lena Petrova, a mi lado, se inclinó sobre su consola, sus ojos brillantes con esa mezcla de fervor científico e ingenua excitación que tanto me recordaba. No iría por ese camino. Interesante, murmuró, sus dedos volando sobre el teclado táctil. Las desviaciones estándar están fuera de escala Mason. Es como si la propia estructura del espacio-tiempo local estuviera vibrando. ¿El ECQ está interfiriendo o respondiendo a algo que no vemos? Su pregunta, cargada de inocencia académica, resonó en mi mente como una campana fúnebre. El Quimera también comenzó con interesantes desviaciones. Fue entonces cuando ocurrió. Un sonido, no a través de los intercomunicadores ni una vibración del casco de la nave. Fue interno, un susurro sutil, casi inaudible, como seda rozando metal, que pareció originarse dentro de mi propio cráneo. Parpadeé, atribuyéndolo al estrés, a la falta de sueño, a los fantasmas que siempre me acompañaban. Pero luego Petrova levantó la vista de su monitor, frunciendo el ceño. ¿Escuchaste eso?, preguntó, su voz apenas un hilo. Díaz, desde el asiento del comandante, se giró lentamente. ¿Escuchar qué, doctora? Todo está en verde aquí. Su tono era plano, profesional, pero noté la forma en que sus nudillos se blanquearon sobre los controles. El susurro se repitió, esta vez un poco más claro, una cadencia extraña, gutural,
que no se parecía a ningún lenguaje humano conocido. Y con él, una imagen fugaz, impresa en el interior de mis párpados como el negativo de una fotografía. El rostro de Anya, pero distorsionado. Sus ojos eran pozos de oscuridad líquida. Su boca abierta en un grito silencioso que pareció desgarrar el tejido de mi cordura. Me agarré a los reposabrazos de mi asiento, el sudor frío perlando mi frente. Nada, mentí, mi voz sonando extrañamente distante a mis propios oídos. Debió ser la estática, pero la estática no explicaba la lectura que apareció de repente en la pantalla principal del ECQ. Un glifo, un símbolo complejo, de una geometría imposible, que se materializó entre los flujos de datos antes de desvanecerse tan rápido como había llegado. Ningún protocolo conocido, ninguna función del dispositivo podría haber generado tal cosa. Era como si algo hubiera impreso su firma directamente en el alma de la máquina. Mis dedos temblaron mientras intentaba acceder a los registros del sistema, buscando cualquier rastro de la intrusión, pero no había nada, como si nunca hubiera existido. Petrova me miraba, su curiosidad científica ahora teñida de una incipiente inquietud. «Mason, ¿estás bien? Te has puesto pálido». Su preocupación era genuina, pero solo sirvió para amplificar mi propia alarma interna. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿Eran los efectos de la proximidad a la anomalía Selene o algo más? Algo que había traído conmigo desde las ruinas del proyecto Quimera. Una semilla de locura lista para florecer en el terreno fértil de la desolación lunar. El miedo, esa vieja y familiar serpiente, comenzó a enroscarse en mi pecho, apretando, sofocando. Díaz carraspeó, rompiendo la tensión. «Carter, Petrova, concéntrense. Estamos entrando en la órbita de estacionamiento sobre Somnium. Preparen el Charon para el descenso. Y Carter, mantén un ojo en ese estabilizador tuyo. No me gustan las sorpresas». Su mirada se detuvo en mí un instante más de lo necesario. Una advertencia silenciosa. Él sabía de mi pasado, de las sombras que me seguían. La desconfianza en sus ojos era un espejo de la duda que roía mi propia alma. Mientras comenzábamos los preparativos para separar el módulo lunar, el Charon, del Argus, un nuevo tipo de silencio se instaló en la cabina. No la ausencia de sonido, sino una quietud expectante, como el aliento contenido antes de un grito. Los sistemas de la nave funcionaban a la perfección. Las comunicaciones con el control de misión eran claras, pero algo se sentía fundamentalmente incorrecto. Era como estar en una habitación perfectamente ordenada donde un solo objeto, uno pequeño e insignificante, está sutilmente fuera de lugar. Una discordancia que grita en silencio a tus sentidos. Y mientras el Charon se desacoplaba, llevándose a Díaz y Petrova hacia la superficie de pesadilla de la cráter Somnium, me quedé solo en el Argus, con el eco de aquel susurro inhumano y la imagen del glifo imposible grabados en mi mente. La Tierra, mi hogar, mi Sofía y mis hijos parecían más lejanos que nunca, separados no solo por millas de vacío, sino por un abismo de comprensión que se ensanchaba con cada latido de mi corazón acelerado. ¿Qué habíamos venido a buscar aquí, en este cementerio de mundos? ¿Y qué, en nombre de Dios o de cualquier entidad que escuchara en la oscuridad, nos estaba esperando ya, con una paciencia antigua y aterradora? La respuesta, temía, superaría mis peores pesadillas, y las cenizas del Quimera serían solo el prólogo de un horror mucho mayor. Los siguientes ciclos orbitales se convirtieron en una tortura de anticipación y creciente paranoia. Solo en la vasta quietud del Argus, cada crujido del casco, cada fluctuación de energía en los monitores se magnificaba.
transformándose en un presagio de horrores inminentes. Las comunicaciones con el Charon eran esporádicas, plagadas de estática que sonaba antinatural, como si el propio espacio entre nosotros estuviera enfermo, corrompido. Díaz informaba del progreso con su habitual estoicismo, pero incluso en su voz metálica y controlada, percibía una tensión subyacente, una cautela que bordeaba el temor. Petrova, por otro lado, sonaba casi febril. Su discurso, salpicado de jerga teórica y especulaciones cada vez más audaces sobre la naturaleza de los portales, describiendo la anomalía Selene no como una estructura, sino como un órgano vivo de otra dimensión, pulsando con una inteligencia alienígena. Mis noches, o lo que pasaba por ellas en la rotación artificial de la nave, eran un descenso recurrente al infierno personal del proyecto Quimera. Anya me visitaba en sueños, no como la colega vibrante y brillante que recordaba, sino como una aparición vengativa, su piel translúcida, sus ojos vacíos, reflejando la luz imposible que había destrozado nuestro laboratorio. Me señalaba con un dedo acusador, sus labios moviéndose sin sonido, pero el mensaje era claro, grabado en mi alma con el ácido de la culpa. Tú nos fallaste, tú me fallaste. Despertaba empapado en sudor frío, el corazón martilleando contra mis costillas, el eco de su grito silencioso resonando en la cabina vacía. Durante mis periodos de vigilia, me sumergía en los archivos encriptados del Quimera que había logrado contrabandear a bordo. Diagramas de contención fallidos, lecturas energéticas que desafiaban toda lógica conocida, y los informes finales, redactados con una frialdad burocrática que apenas ocultaba el horror subyacente. Buscaba un patrón, una clave, algo que hubiera pasado por alto en mi desesperación inicial, algo que pudiera explicar la conexión que sentía, visceral y aterradora, entre aquella catástrofe terrestre y esta nueva amenaza lunar. Había sido el Quimera una especie de faro, una señal involuntaria que había atraído la atención de lo que fuera que habitara al otro lado de esos portales. El ECQ, mi constante y ominoso compañero, seguía comportándose de manera errática. Los glifos extraños aparecían y desaparecían en su pantalla con una frecuencia alarmante, a veces sincronizados con picos de energía detectados por el Charon en la superficie. Comencé a registrarlos, dibujándolos febrilmente en mi cuaderno digital, intentando encontrar alguna lógica en su aterradora simetría. Eran como un lenguaje, pero uno cuyas reglas y sintaxis estaban más allá de la comprensión humana. Un lenguaje que, temía, no estaba destinado a ser leído, sino a ser sentido, a reconfigurar la mente del observador desde adentro hacia afuera. La tensión con Díaz crecía con cada comunicación. Aunque nunca lo dijo abiertamente, sentía su escrutinio, su sospecha. Él había estado allí, en el perímetro exterior, durante el desastre del Quimera. Había visto las ambulancias, los cuerpos cubiertos, el humo negro y acre que olía a cables quemados y a algo más, algo antinatural. Para él, yo no era solo un científico brillante con un pasado trágico. Era un riesgo, una variable incontrolable. Y la forma en que el ECQ, mi dispositivo, reaccionaba a la anomalía Selene, solo parecía confirmar sus peores temores. Petrova, ajena a esta corriente subterránea de desconfianza, seguía enviando fragmentos de sus descubrimientos. Mason, es increíble, exclamó una vez, su voz crepitando con excitación y una pizca de algo más, algo que no pude identificar. Los portales no son estáticos, se expanden y contraen como si respiraran, y la energía que emiten no es nada que hayamos catalogado. Tiene una cualidad entrópica,
como si estuviera deshaciendo activamente el tejido de nuestra realidad a nivel cuántico. Sus palabras, destinadas a informar, solo sirvieron para avivar las llamas de mi terror. Entropía, decadencia. El quimera había sido una explosión de entropía controlada que se descontroló. En una ocasión, durante un periodo de silencio de radio particularmente largo con el charón, volví a escuchar el susurro. Esta vez, más persistente, acompañado de una leve presión en mis sienes, como si algo intentara forzar su entrada en mi mente. Cerré los ojos con fuerza, recitando ecuaciones complejas, nombres de elementos, cualquier cosa para ahogar la insidiosa cadencia. Fue entonces cuando vi, no con mis ojos, sino en alguna pantalla interna de mi conciencia, el interior del módulo lunar. Díaz estaba revisando un panel, de espaldas a Petrova. Ella estaba de pie, inmóvil, frente a uno de los pequeños visores del charón, mirando hacia la oscuridad donde sabíamos que se encontraba la anomalía. Pero no era su postura lo que me heló la sangre. Era su reflejo en el cristal del visor. Por una fracción de segundo, no fue Lena Petrova a quien vi, sino a Ania, con esa misma expresión de terror silencioso que me atormentaba en sueños. La visión se desvaneció, dejándome jadeante y temblando. ¿Era real? ¿Una premonición? ¿O simplemente mi mente fracturándose bajo la presión, proyectando mis miedos sobre la realidad? Intenté contactar con el charón, mi voz apenas un graznido. Díaz respondió, su tono irritado por la interrupción. Todo estaba nominal, dijo. Petrova estaba bien, simplemente concentrada en sus lecturas, pero no pude quitarme de encima la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder, de que las sombras del quimera se extendían largas y frías hasta la desolada superficie de la luna. Y así, orbité, un prisionero en mi propia nave, esperando el siguiente mensaje, el siguiente susurro, el siguiente destello de locura. La cráter Somnium, abajo, parecía llamarme, una invitación silenciosa a unirme a sus secretos y a sus horrores. La operación Orfeo continuaba su inexorable descenso, y yo, Aris Thorn, el hombre que ya había fallado una vez, sentía el peso de un nuevo fracaso, aún más catastrófico, acumulándose sobre mis hombros con cada órbita solitaria alrededor de ese mundo muerto y soñador. La comunicación con el charón se volvió una letanía de datos anómalos y creciente inquietud. Díaz informaba que se estaban aproximando al epicentro de la anomalía Selene, una depresión particularmente oscura dentro de la cráter Somnium. La descripción que Petrova hacía de los portales era cada vez más extraña, casi poética en su horror. «No son agujeros, Mason», dijo una vez, su voz entrecortada por la estática y una emoción que sonaba peligrosamente cercana al éxtasis. «Son heridas, heridas en el velo de la realidad, y están sangrando oscuridad, una oscuridad que canta». Su elección de palabras me heló la sangre. El quimera también había cantado, justo antes de colapsar, una cacofonía de frecuencias imposibles que había hecho sangrar los oídos y la mente. Mis pesadillas se intensificaron, volviéndose más vívidas, más interactivas. Ya no era un mero espectador del desastre del quimera. Ahora participaba activamente. Intentaba advertir a Anya, gritarle que se alejara del núcleo inestable, pero mi voz no salía. Mis miembros pesaban como plomo. Y siempre, al final, su mano extendida, sus ojos reflejando no solo terror, sino también una profunda y dolorosa decepción. Despertaba con su nombre en mis labios, el sabor amargo de la ceniza en mi boca. La culpa era un organismo vivo dentro de mí, alimentándose de mi miedo.
creciendo con cada nuevo informe ominoso desde la superficie lunar. El ECQ se había convertido en un oráculo de la locura. Los glifos aparecían con tal rapidez que apenas podía registrarlos, formando secuencias complejas que parecían burlarse de mis intentos de comprensión. Comencé a sospechar que el dispositivo no solo estaba leyendo las anomalías, sino que, de alguna manera, estaba resonando con ellas, amplificándolas, o peor aún, siendo utilizado como un conducto. La idea de que mi creación, nacida del deseo de controlar tales fenómenos, pudiera estar facilitando su manifestación, era una ironía cruel que me aplastaba el espíritu. Petrova, en sus transmisiones, comenzó a hablar de ellos, al principio de forma vaga, refiriéndose a las inteligencias que podrían haber creado los portales. Pero gradualmente, el pronombre se volvió más personal, más íntimo. «Ellos nos están esperando, Mason», susurró una vez, y el sonido de su voz, tan cerca de mi oído a través de los auriculares, me hizo estremecer. «Han estado esperando durante mucho tiempo, y el quimera fue como una campana que los despertó de su letargo. Su teoría, que antes me parecía una especulación académica, ahora sonaba como una terrible verdad. Una verdad que me implicaba directamente en el despertar de esta amenaza desconocida. Durante uno de los pases del Argus sobre la cráter Somnium, mientras intentaba triangular la posición exacta del Charon en medio de un enjambre de lecturas energéticas fantasmales, ocurrió algo que solidificó mis peores temores. Por un instante, el sistema de navegación principal de la nave falló, la pantalla parpadeando antes de mostrar no el mapa lunar, sino una imagen distorsionada, granulada, del interior de mi antiguo laboratorio en el proyecto Quimera, tal como estaba segundos antes del colapso. Vi mi propia figura, más joven, más ingenua, trabajando febrilmente en la consola, ajeno al desastre inminente. La imagen duró apenas 2 segundos. Luego la pantalla volvió a la normalidad, pero el mensaje fue inequívoco. No estaba solo con mis recuerdos. Algo más los conocía. Los estaba usando. Intenté advertir a Díaz, transmitirle la urgencia de mi creciente terror, pero mis palabras sonaban incoherentes incluso para mí. ¿Cómo explicarle que sentía que la luna misma estaba infectada? Que la anomalía Selene no era un fenómeno localizado, sino el síntoma de una enfermedad cósmica que se estaba extendiendo. ¿Cómo decirle que temía que el ECQ, nuestra supuesta salvaguarda, era en realidad un troyano? Él me escuchaba con una paciencia forzada, respondiendo con frases cortas y pragmáticas, instándome a mantener la calma, a concentrarme en los datos objetivos. Pero los datos objetivos estaban pintando un cuadro de pesadilla. Petrova, mientras tanto, parecía estar alejándose cada vez más de la realidad tangible. Sus informes se volvieron menos científicos y más místicos. Hablaba de armonías dimensionales, de conciencia de campo, de cómo los portales eran nodos en una vasta red de pensamiento que abarcaba universos. «El Quimera no fue un accidente, Mason», dijo, su voz ahora extrañamente calmada, casi serena. «Fue un intento, torpe pero necesario, de sintonizar con esta red». Anya lo entendió al final. Ella vio la belleza. La mención de Anya, la forma en que Petrova la pronunció, como si compartiera un secreto íntimo con ella, me revolvió el estómago. El comandante Díaz finalmente pareció percibir la gravedad de la situación, o al menos el deterioro del estado mental de su especialista en física. «Petrova, manténgase en el protocolo», le ordenó con firmeza después de una de sus peroratas más esotéricas. «Estamos aquí para observar y recolectar datos, no para comulgar con el cosmos». Hubo un silencio tenso.
Luego la voz de Petrova, fría y distante. Algunos solo pueden observar, comandante. Otros están destinados a participar. Después de eso, sus comunicaciones se volvieron escasas, y cuando hablaba, era con una economía de palabras que resultaba más alarmante que sus anteriores efusiones. La sensación de aislamiento en el Argus se volvió casi insoportable. Estaba atrapado entre mis propios demonios internos y una amenaza externa que parecía conocerlos íntimamente. La luna, abajo, ya no era un cuerpo celeste. Era una tumba, o quizás una incubadora. Y sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que lo que sea que estuviera creciendo allí abajo, en la oscuridad palpitante de la cráter Somnium, pronto estaría listo para nacer. El proyecto Quimera había sido un prólogo. La operación Orfeo estaba a punto de convertirse en el apocalipsis. El momento que tanto temía llegó con la insidiosa calma que precede a las peores tormentas. Díaz informó que habían alcanzado el borde de la depresión central de la anomalía Selene. Su voz, a través del crepitar de la estática, sonaba tensa, cada sílaba medida. Argus, aquí Charon. Tenemos contacto visual con los portales principales. Son numerosos y activos. Petrova está tomando lecturas. Hice una pausa, y en ese breve silencio pude escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza contra mis costillas, un tambor fúnebre en la quietud del espacio. Luego, la voz de Petrova, pero era diferente, extrañamente monocorde, desprovista de la excitación febril que la había caracterizado antes. Son hermosos, Mason, como ojos oscuros mirando hacia el alma del universo. Nos están llamando. Podía imaginarla, de pie al borde de alguna cima imposible, la luz antinatural de los portales reflejándose en la visera de su casco, sus facciones iluminadas por un resplandor de otro mundo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Recordé su reflejo en el visor del Charon, la imagen superpuesta de Anya. ¿Cuánto de Elena Petrova quedaba realmente? Petrova, manténgase a distancia de seguridad. La voz de Díaz cortó, áspera. No se acerque más. Pero era como hablarle a una pared. ¿No entiendes, Rex?, respondió ella, y el uso de su primer nombre, tan informal, tan fuera de lugar, fue una alarma en sí mismo. No hay distancia. Todos estamos conectados. Siempre lo hemos estado. El Quimera lo demostró. La conexión con mi fracaso, con mi culpa, era como un puñal retorciéndose en mi interior. Estaban usando mi pasado, mi trauma, como una palanca. Escuché a Díaz maldecir en voz baja. Luego el sonido inconfundible de botas moviéndose sobre el regolito lunar. Petrova, es una orden. Aléjese de ese borde. Su voz ahora era un gruñido. Silencio. Luego, un grito ahogado de Díaz, seguido de un ruido sordo, como si algo pesado hubiera caído. «¡Argus!», gritó Díaz, su voz distorsionada por el esfuerzo y el pánico. «Petrova se está acercando demasiado a uno de los portales. Está hipnotizada. No responde». Mi sangre se convirtió en hielo. En la pantalla de telemetría del Charon, los signos vitales de Díaz se dispararon. Luego cayeron erráticamente. Podía escuchar su respiración dificultosa, entrecortada. «Intentaré detenerla», jadeó. Luego, un sonido que nunca olvidaré. Una especie de zumbido bajo y penetrante que pareció vibrar a través de mis propios huesos, incluso a través de millas de vacío y metal. La señal de video del traje de Díaz, que había estado transmitiendo imágenes intermitentes de la superficie gris y desolada, parpadeó violentamente y se llenó de estática multicolor. «No, Petrova, no». El grito de Díaz fue agudo, lleno de una angustia que trascendía el mero deber profesional. Luego, un destello cegador en lo que quedaba de la señal de video, y la comunicación de audio se cortó, reemplazada por un silencio ensordecedor.
un vacío que era peor que cualquier grito. Los signos vitales de Díaz en mi monitor se volvieron erráticos, peligrosamente bajos, antes de estabilizarse en un nivel que apenas indicaba conciencia. Los de Petrova simplemente desaparecieron, planos, como si nunca hubiera existido. Me quedé paralizado, mi mano flotando sobre los controles de comunicación, mi mente reviviendo en un bucle infernal la imagen de Anya extendiendo su mano, su rostro contorsionado por el terror, mientras era consumida por la luz imposible del quimera. Ahora, Petrova, otra vida perdida, otra alma arrastrada al abismo bajo mi supervisión. Aunque fuera a distancia, el patrón se repetía. La pesadilla se hacía realidad una vez más. El miedo, puro y paralizante, se apoderó de mí, ahogando cualquier pensamiento racional, cualquier atisbo de protocolo. «Charón, comandante Díaz, doctora Petrova, respondan», grité al micrófono, mi voz quebrada, desesperada. Solo la estática me respondió, un siseo burlón que parecía reírse de mi impotencia. En el monitor del ECQ, los glifos danzaban con una ferocidad demencial, formando patrones cada vez más complejos, como si celebraran una victoria. Uno de ellos, más grande, más intrincado que los demás, pulsó con una luz oscura antes de quemarse en la pantalla, dejando una imagen residual que se asemejaba vagamente a un ojo abierto y malévolo. La directora Maya irrumpió en mi canal privado, su voz fría como el acero, desprovista de cualquier emoción. «Carter, informe de situación. ¿Qué ha ocurrido?», le expliqué, con palabras entrecortadas y frases inconexas. Lo que había presenciado, lo que había deducido. El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero cargado de un peso insoportable. Sabía lo que vendría después, las mismas palabras, las mismas directrices frías y calculadas que había escuchado años atrás, después del quimera. Sacrificar las piezas perdidas, contener el daño, proteger el secreto. Pero esta vez algo dentro de mí, algo enterrado bajo capas de culpa y miedo, comenzó a agitarse, a rebelarse. «Carter, sus órdenes son las siguientes». La voz de Charlotte Maya resonó en mis auriculares, cada palabra un carámbano clavándose en mi conciencia ya lacerada. «Aborte inmediatamente la misión de superficie. Considere al comandante Díaz y a la doctora Petrova como pérdidas operativas. Su prioridad es asegurar los datos del Argus y del ECQ y preparar la nave para el regreso inmediato a la Tierra. No intente ninguna maniobra de rescate. Repito, no intente ningún rescate. ¿Ha entendido, Dr. Carter?». Su tono no admitía discusión. Era el frío cálculo de una mente que ya había sopesado los costes y tomado una decisión. Una decisión que convertía a mis compañeros de tripulación en meras bajas aceptables, en notas a pie de página de un informe clasificado. El espectro de Anya se materializó ante mis ojos. Su rostro una máscara de dolor silencioso. Sus manos extendidas como si suplicara. Las palabras de Maya eran un eco distorsionado de las directrices que había recibido después del quimera. Minimizar, contener, olvidar. Había obedecido entonces. Me había replegado en mi caparazón de culpa, permitiendo que el sistema me protegiera mientras me devoraba por dentro. Pero ahora, la idea de abandonar a Díaz a una muerte incierta en esa desolación lunar, de permitir que el misterio del destino de Petrova quedara sin resolver, de volver a casa con las manos manchadas no solo de fracaso, sino también de cobardía, era insoportable. «Directora», comencé, mi voz temblando ligeramente. «El comandante Díaz aún muestra signos vitales, débiles pero presentes, y la doctora Petrova
necesitamos entender qué le sucedió. El ECQ. El ECQ ha cumplido su propósito de recopilación de datos, Dr. Carter. Me interrumpió Maya, su tono ahora con un filo de impaciencia. Su especulación sobre el estado de la doctora Petrova es irrelevante. Su deber es para con la AERP y la seguridad de esta misión, lo que queda de ella. La forma en que dijo lo que queda de ella fue como una bofetada. Para ella ya éramos historia, un experimento fallido. Un torrente de emociones contradictorias me inundó. Rabia, desesperación, un miedo atávico a repetir mis errores, pero también una chispa de algo nuevo, algo parecido a la determinación. La imagen de Díaz, solo y herido en la superficie lunar, luchando por sobrevivir en un entorno hostil e infestado de horrores desconocidos, se superpuso a la de Anya, siendo consumida por la luz. No podía. Simplemente no podía permitir que sucediera de nuevo. No podía ser el hombre que se quedaba atrás, el que observaba mientras otros perecían. Si iba a haber un infierno, esta vez descendería a él con los ojos abiertos. «Entendido, directora». Mentí. Mi voz sorprendentemente firme. Desconecté el canal principal de comunicación con el control de misión antes de que pudiera añadir nada más. Antes de que mi precaria resolución se desmoronara. El silencio que siguió fue ensordecedor, llenado solo por el zumbido de los sistemas del Argus y el latido frenético de mi propio corazón. Sabía lo que tenía que hacer. Era una locura. Era un suicidio. El Argus no estaba diseñado para alunizar. Sus sistemas de propulsión y su estructura no soportarían las tensiones de un descenso y un aterrizaje controlados, especialmente en un terreno irregular y desconocido como la cráter Somnium. Pero la alternativa, vivir con la carga de otra traición, de otra vida abandonada, era impensable. Los fantasmas del Quimera ya eran suficientes compañía para una eternidad. Comencé a trabajar febrilmente en la consola de navegación, introduciendo una secuencia de descenso de emergencia, anulando los protocolos de seguridad, desviando energía de sistemas no esenciales a los motores de aterrizaje. Cada acción era una violación directa de mis órdenes, un paso más hacia lo desconocido, hacia una posible aniquilación. Pero también era un paso lejos de la parálisis que me había atenazado durante tanto tiempo. Las alarmas comenzaron a sonar en la cabina, una cacofonía de advertencias visuales y auditivas mientras el Argus protestaba contra el abuso al que lo estaba sometiendo. La nave se estremeció violentamente al iniciar la primera ignición de frenado, la fuerza G aplastándome contra mi asiento. Afuera, la luna se precipitaba hacia mí, su superficie gris y craterizada llenando el viewport, ya no como un objeto de estudio científico, sino como un campo de batalla, como el escenario de mi última y desesperada apuesta. Pensé en Sofía, en Owen y Olivia. El dolor de lo que estaba arriesgando, de lo que podría perder, fue una puñalada aguda, pero también pensé en Anya y en la promesa tácita que me había hecho a mí mismo sobre su tumba silenciosa. Nunca más me quedaría de brazos cruzados. Si mi destino era enfrentarme a los horrores que habíamos desatado, ya fuera en la Tierra o en la Luna, lo haría de pie, luchando, aunque fuera una lucha inútil contra fuerzas más allá de mi comprensión. El Argus descendía, cayendo hacia la cráter Somnium como un ángel herido. El miedo seguía ahí, un nudo helado en mi estómago, pero ahora estaba mezclado con una extraña sensación de liberación. Estaba rompiendo mis cadenas, las cadenas de la culpa, del protocolo, de la obediencia ciega. Estaba eligiendo mi propio camino, aunque ese camino me llevara directamente al corazón de la oscuridad.
y mientras la superficie lunar se acercaba a una velocidad aterradora, una sola pregunta resonaba en mi mente. ¿Encontraría la redención en ese abismo o solo una forma más elaborada de condenación? El alunizaje fue menos un aterrizaje y más un choque controlado, una sinfonía de metal retorciéndose y alarmas aullando. El Argus, valiente hasta el final, se estrelló a menos de 1 kilómetro del último paradero conocido del Charon, levantando una nube de polvo lunar que tardó una eternidad en asentarse. Milagrosamente, la cabina permaneció presurizada, aunque la mitad de los sistemas estaban muertos o agonizando. Me liberé del asiento con dificultad, mi cuerpo dolorido por el impacto, pero una adrenalina febril corría por mis venas. El ECQ, aunque maltratado, seguía operativo, su pantalla parpadeando erráticamente con los glifos ominosos. Era mi única arma, mi única esperanza. Enfundado en mi traje espacial, salí a la desolación lunar. El paisaje de la cráter Somnium era una pesadilla Lovecraftiana. Rocas retorcidas en ángulos imposibles, sombras que parecían moverse por sí solas, y un silencio opresivo que era peor que cualquier ruido. En la distancia distinguí la silueta destrozada del Charon. A su lado, una figura inmóvil, Díaz. Corrí hacia él, mis movimientos torpes y desesperados en la baja gravedad. Estaba vivo, apenas. Su traje estaba dañado, pero sellado. Tenía una fractura en la pierna y estaba en shock, pero consciente. «Carter, estás loco. ¿Qué has hecho?», murmuró, sus ojos desenfocados. «Petrova. La vi. No era ella. Algo la cambió. Antes de que entrara». Sus palabras confirmaron mis peores temores. No había tiempo para explicaciones. Le administré un analgésico y un estimulante, y con su ayuda, a regañadientes, nos dirigimos hacia el epicentro de la anomalía Selene, hacia el portal principal del que había emergido la Petrova alterada. Era una fisura en la realidad, un desgarro de oscuridad palpitante que absorbía la luz y emanaba un frío que penetraba hasta los huesos, incluso a través de las capas del traje. Activé el ECQ. Su zumbido familiar se mezcló con el silencio antinatural del lugar, creando una disonancia que me erizó la piel. Y entonces emergió Petrova, o la cosa que llevaba su forma. Se movía con una gracia fluida y antinatural. Sus ojos eran vacíos, insondables, que parecían reflejar todos mis miedos. «Mason», dijo, y su voz era una legión, un coro de susurros superpuestos que incluía, para mi horror, el timbre exacto de Anya. «¿Has venido? Sabíamos que lo harías. El quimera te marcó, te hizo receptivo a nuestra llamada». «¿Qué sois?», pregunté, mi voz apenas un temblor, mientras ajustaba los controles del ECQ, intentando encontrar una frecuencia que pudiera hacer algo. «Somos los que esperan al otro lado del velo», respondió la entidad Petrova, inclinando la cabeza de una manera que era sutilmente inhumana. «Somos el eco de universos moribundos, la entropía buscando equilibrio. Y tú, Mason, puedes ayudarnos. Únete a nosotros. Te ofreceremos la absolución que tanto anhelas. Olvida a Anya. Olvida el quimera. Solo hay paz en la unidad». Su oferta era una tentación venenosa, dirigida directamente a la herida abierta de mi alma. Imágenes de Sofía, de mis hijos, lucharon contra la promesa seductora de alivio. La infección psíquica se intensificó. Comencé a ver patrones en las sombras, a escuchar susurros en la estática de mi radio que prometían conocimiento y poder. Mi propia mente se estaba convirtiendo en un campo de batalla. Díaz, a mi lado, gritó algo ininteligible y disparó su pistola de bengalas hacia la entidad, una distracción valiente pero inútil.
Una protuberancia oscura surgió del portal y lo rozó, haciéndolo caer de rodillas, convulsionando. Fue entonces, en medio del caos y el terror, cuando lo entendí. El ECQ no estaba diseñado para cerrar los portales, no directamente. Su función original, la que había fallado tan catastróficamente en el Quimera, era crear una resonancia de campo capaz de desestabilizar estructuras dimensionales inestables. No era un escudo, era una bomba. Una bomba que podría sellar esta herida en la realidad, pero a un costo terrible, liberando una onda de energía entrópica que podría hacer cualquier cosa, destruirnos, alterarnos, o tal vez, solo tal vez, darme la oportunidad de enmendar mi error. Anya, susurré, más para mí que para la entidad. Perdóname. Y con un grito que fue a la vez de desafío y de desesperación, sobrecargué los núcleos del ECQ, empujando los niveles de energía mucho más allá de cualquier límite de seguridad. La entidad Petrova siseó, su forma comenzando a distorsionarse, los rostros en el coro de su voz luchando por el control. El aire, o lo que fuera que llenaba el vacío alrededor del portal, crepitó con una energía palpable. El suelo tembló. El portal mismo pareció encogerse y expandirse erráticamente, como un corazón a punto de estallar. La luz, una luz imposible, similar a la del Quimera pero magnificada 1000 veces, surgió del ECQ y del portal simultáneamente, envolviéndome, envolviendo a Díaz, envolviendo a la entidad Petrova. No había dolor, solo una sensación de ser deshecho, átomo por átomo, y al mismo tiempo de estar conectado a todo, a todos los tiempos, a todas las posibilidades. Escuché 1.000.000 de voces gritando, riendo, llorando, y en medio de esa cacofonía cósmica, una sola voz, clara y tranquila, la de Anya, diciendo: «Está bien, Mason, lo entiendo». Luego, la nada, o quizás el todo. El informe oficial de la AERP fue conciso y brutal. La Operación Orfeo, misión clasificada a la cráter Somnium, resultó en una falla catastrófica con la pérdida total de la nave Argus, el módulo lunar Charon y sus 3 tripulantes, comandante Rex Díaz, doctora Lena Petrova y doctor Mason Carter. Causa del incidente, desconocida, presumiblemente una anomalía energética imprevista. Caso cerrado. Charlotte Maya leyó la declaración ante un comité selecto con su impasibilidad habitual, su rostro una máscara de eficiencia burocrática. Las familias recibieron banderas dobladas y condolencias vacías. El mundo siguió girando, ajeno al drama cósmico que se había desarrollado en su satélite silencioso. Pero la verdad, como suele suceder, era más compleja y mucho más persistente. Semanas después del incidente, equipos de recuperación clandestinos, enviados no por Maya, sino por una facción disidente dentro de la AERP que había albergado sospechas sobre la verdadera naturaleza de la Operación Orfeo y el pasado del proyecto Quimera, llegaron a la cráter Somnium. Lo que encontraron fue desconcertante. El portal principal, la herida oscura que había amenazado con tragar la realidad, estaba cerrado, sellado, pero no de una manera limpia. La zona circundante era un paisaje de pesadilla, de física distorsionada, rocas flotando en ángulos imposibles y fluctuaciones energéticas que hacían que los instrumentos se volvieran locos. Era como si la herida hubiera sido cauterizada, pero la cicatriz seguía siendo monstruosa y supurante. No encontraron cuerpos, ni rastros del Argus o del Charon más allá de fragmentos de metal fundido y esparcido. Pero sí encontraron 2 cosas: el ECQ, o lo que quedaba de él, una carcasa quemada y retorcida, pero su núcleo de datos, extrañamente, intacto, y junto a él,
un pequeño grabador personal, el que yo había llevado conmigo, también dañado pero funcional. Contenía mis últimas anotaciones frenéticas, mis diagramas de los glifos, mis teorías sobre la naturaleza entrópica de las entidades y, lo más crucial, todos los datos brutos y los cálculos fallidos del proyecto Quimera, junto con una nueva serie de ecuaciones especulativas sobre cómo el eco energético de aquel desastre podría, teóricamente, ser utilizado para crear una resonancia de cancelación contra este tipo de portales. Los portales menores, los que Petrova había descrito como respirando, seguían activos en la Luna, aunque más débiles, más erráticos. Y en la Tierra, en lugares remotos y olvidados, nuevos susurros energéticos comenzaban a ser detectados, sutiles al principio, pero inconfundiblemente similares a la firma de la anomalía Selene. La amenaza no había terminado. Simplemente se había transformado, se había vuelto más insidiosa. El destino de Mason Carter, Rex Díaz y Lena Petrova sigue siendo un misterio. Fuimos consumidos por la explosión de energía entrópica, aniquilados o algo más. A veces, en los momentos de quietud antes del amanecer, Sofía jura que escucha mi voz en el viento, un susurro distante que habla de estrellas y de sombras. Los niños, Owen y Olivia, a veces dibujan extraños símbolos geométricos que se parecen inquietantemente a los glifos que registré. Son solo coincidencias, se dice Sofía. Pero la duda persiste. La última entrada en mi grabador de datos es apenas audible. Mi voz distorsionada por la estática y algo más, algo que no suena del todo humano. La entropía siempre busca un camino, un anfitrión o un espejo. Anya, ella lo entendería ahora. Lo que vi, al otro lado. Luego, solo el sonido de la respiración, o algo que se le parece, antes de que la grabación se corte abruptamente. Charlotte Maya fue discretamente apartada de su cargo unos meses después, por motivos de salud. La facción disidente de la AERP, ahora con acceso a mis datos y a los restos del ECQ, trabaja en secreto, en una carrera contra el tiempo, tratando de descifrar mis últimas ecuaciones, de entender la naturaleza de la resonancia de cancelación. Saben que el Quimera no fue solo un fracaso, sino también, inadvertidamente, una clave. Y saben que yo, Mason Carter, el hombre atormentado por la culpa, pude haber tropezado, en mi último acto de desesperación, con una forma de luchar. Pero la pregunta permanece, flotando en el vacío entre los mundos. ¿Qué soy ahora? ¿Un fantasma en la máquina? ¿Un eco en el tejido dañado de la realidad? ¿O he cruzado algún umbral, convirtiéndome en algo que ya no es humano, una anomalía consciente, vigilando desde las sombras, esperando el momento de actuar de nuevo? La Crater Somnium guarda sus secretos, y en su silencio de pesadilla, quizás, solo quizás, una parte de mí sigue soñando, esperando, reflejando la oscuridad para que otros puedan ver la luz.